Bienvenidos a nuestro servicio en línea de este domingo 6 de junio del año 2021, un domingo de Santa Cena. Así que los invitamos a participar con nosotros de la comunión de la Mesa del Señor, la cual realizaremos enseguida. Y luego tendremos un tiempo de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado y enseguida una meditación en la palabra del Señor. Comparta con nosotros estos segmentos de este servicio dominical de esta mañana de domingo y gocémonos y regocijémonos en estos bienes del mundo del Espíritu que el Señor nos dejó. Así que le invito a compartir con nosotros estos segmentos. Queremos invitarlos a tener la comunión de la mesa del Señor, para lo cual voy a leer lo que escribió el evangelista Marcos, y él en su capítulo 14, versículo 22, nos dejó el siguiente relato sobre la cena del Señor. Mientras comían, dice, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Este versículo nos da grandes revelaciones, pues dice que comían y tomó pan, es decir, nos habla de una cena, y en medio de la cena hay un momento en que él toma el pan. Es decir, el pan el acto que va a hacer ahorita es algo que resalta en medio de toda la cena. Y habiéndolo bendecido, lo partió. Esto nos enseña a ser agradecidos y a bendecir a Dios por todo lo que comemos. Debemos ser cuidadosos en darle gracias y sobre todo bendecirlo, porque de su bondad vivimos y existimos. Pero lo más importante viene enseguida y dice: tomen, hablando del pan, esto es mi cuerpo. Y esto es lo más importante, porque su cuerpo viene a representar al Cordero Pascual, que de ahí en adelante ya no será sacrificado, porque todo apuntaba hasta que Él hiciera el sacrificio perfecto, lo cual sucedería en este día. Al hacer el sacrificio perfecto, entonces no habría necesidad más de derramamiento de sangre del Cordero Pascual, del Cordero de Pesaj. Pero otra cosa importante es que, como Él está estableciendo un acto que debemos nosotros también tomar en cuenta y hacer memoria para recibir el beneficio de la didáctica, el beneficio espiritual que hay en comer y beber el pan y la copa, haciendo un recuerdo de su muerte, de su entrega. Pero no sería más con un cordero, sino con el pan viene a sustituir al cordero. Eso es lo importante. Por eso dice: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Así que vamos a hacer este acto memorial de la Cena del Señor y a recibir, obviamente, los beneficios espirituales que se reciben con
la obediencia y con la práctica de esta institución tan hermosa como lo es la Cena del Señor. Son dos elementos los que usamos, el pan y la copa. Dice que Él partió el pan. Tengo aquí un pan en forma de tortilla prácticamente, un pan matzá. Eso significa que no se oxidó, que no se leudó, porque esa era la institución y el mandamiento, además, porque aquí dice, esto es mi cuerpo, y la levadura nos habla de ese instinto, de esa naturaleza que tenemos nosotros los seres humanos, esa naturaleza carnal pecaminosa, pero que él no tenía. Entonces, como es su cuerpo, el que fue entregado y partido, y el pan viene a representar su cuerpo, no hacemos esta ceremonia sobre un pan leudado, sino un pan sin levadura. Y entonces decimos, gracias, bendito seas tú, Padre nuestro, que nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para que Él pusiera su cuerpo y muriera en nuestro lugar. Y hoy este pan que hace surgir de la tierra viene a representar el cuerpo de nuestro Señor, y nosotros lo comemos con esa exhibición de la fidelidad tuya, y decimos, gracias Señor, porque moriste por nosotros y llevaste nuestros pecados en tu cuerpo. Gracias Señor, porque no mereciendo la muerte, de todas formas lo hiciste por amor a nosotros. Amén. Le invito a comer del pan. Sigue diciendo la Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 14, 23, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Hacemos lo mismo. Bendito seas tu Padre, que dejaste también el fruto de la vid para que nosotros pudiéramos beber este fruto en representación de la sangre que fue derramada por expiación de nuestros pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y continúa diciendo el Evangelio, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Señor, al tomar esta copa, hacemos memoria de esa sangre que llevaba en su representación y en su consistencia la deuda eterna que teníamos de nuestra transgresión, pero que al ser derramada para expiar nuestros pecados, nos hace cercanos a ti y nos limpia de todo pecado, y pone dentro de nosotros tus leyes como señal del pacto nuevo que realizaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos de la copa, querido internauta. Ahí usted donde se encuentra,
Tome de la copa y bebamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hemos hecho memoria de este acto y seguramente hay un regocijo muy grande en nuestro interior por haberle dado cumplimiento. Que Dios lo bendiga y seguimos en contacto. Gracias, Señor Jesús. Y le decimos gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias, mi amado Dios, por estar aquí. Porque hasta hoy no nos has desamparado. Hasta hoy sí has sido fiel y seguirás siendo fiel, mi amado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias te doy. Vamos, dale gracias. Dale gracias. Solo levanta tus manos y dile gracias, Padre. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Él no cambia. Él no cambia, no es el mismo. Vamos, levanta tus manos. Levanta tu gratitud. Levanta tu gratitud por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Te doy gracias, dígale conmigo, Señor, por tu amor sin condiciones. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Dale gracias. Te doy gracias, Señor, porque has creído en mí. Pues solamente tú tienes el poder y solamente tú, vamos, dile, puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi vida. Levanta tus manos y dile, y solamente tú y nadie más que tú, y tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia, me das la gracia para vencer. Vamos, levanta tus manos y dile, tú me das la gracia. Levanta tus manos conmigo y dile, tú me das la gracia. Me das la gracia para vencer. Me das el poder para creer. Yo me acerco a ti,
Jesús. Vamos, alguien agradézcale. Yo me acerco a ti con gratitud y amor en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien dígale gracias, 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 mi amado Dios. Gracias, mi amado Dios. Y pues solamente tú tienes el poder. Solo tú, Señor, y solamente tú puedes cambiarme. Puedes cambiar nuestra vida, Señor. Vamos, dale gracias diciendo: y solamente tú y nadie más que tú tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia para vencer. Me das la gracia para vencer. Alguien dice amén. Me das la gracia para vencer. Oh, 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 yeah. Me das la gracia, me das el poder, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien tiene que cantar conmigo con todo su corazón, diciéndole así: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos, levanta tus manos y tu voz. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, mi amado Dios, por todo lo que haces y todo lo que harás. Alguien dice amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén, amén, amén. Y hay momentos que las palabras no alcanzan. Alguien tiene que levantar su voz para decirte lo que siento. Y bendito Salvador. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Vamos, dile: yo te agradezco, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras casas. Dile: por todo lo que haces en mi familia, por todo lo
lo que harás. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi casa, por todo lo que haces con mis amigos y por todo lo que aún harás, porque eres bueno, mi amado. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Alguien tiene que levantar su voz de gratitud por todo lo que haces. Vamos, levántale. Y todo lo que harás. Hay un altar encendido aquí hoy, diciéndole: yo te agradezco por todo lo que has hecho, mi amado Dios, y todo lo que haces hoy, y todo lo que harás. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. 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 Yeah. Amén. Gracias, Juanca, y bienvenidos todos nuestros amados hermanos después de este hermoso momento de comunión espiritual con la mesa o la cena del Señor y la alabanza. Ahora quisiera compartir con ustedes el tema de la promesa, una meditación en la palabra del Señor. La palabra del Señor se puede ver de muchos ángulos y como es divina y abarca todo el pensamiento y todo el acontecer de la historia humana, pues sus aplicaciones son innumerables e infinitas. Pero haciendo un esfuercito, podemos decir que hay dos grandes segmentos en ella, en la revelación divina. Y un segmento son los mandamientos del Señor y el otro las promesas del Señor. Son muy diferentes en su aplicación y concepción. ¿Qué podemos decir de los mandamientos para poder expresarlos en forma muy fácil y comprensible? Sino que son las normas de vivir en el reino de Dios, la ética del reino o el protocolo del reino. No podemos nosotros estar en un reino sin leyes, tiene que haber leyes que ha dictado el rey, y esos son los mandamientos. La peculiaridad de los mandamientos del Señor es que son producto de su sabiduría y de su amor, que no son gravosos, que no son imposiciones, sino que son beneficiosos para nosotros. Es que los principios de las leyes que nos llevan a la felicidad y al éxito, a la armonía, pues están contenidas en los mandamientos. Eso significa que si nosotros los olvidamos, los omitimos, estamos labrando unas consecuencias de infelicidad. Tomemos, por ejemplo, el mandamiento del robo. Dice: no robarás. Este mandamiento es tan importante que está contenido en los 10 juramentos que fueron revelados en el monte Sinaí, conocidos como los 10 mandamientos o las 10 palabras. Y es una frase tan sencilla: no robarás. ¿Por qué?
¿Cuál es la explicación de este mandamiento? Bueno, como son divinos, no podemos entender la profundidad, el secreto, pero sí podemos atisbar que la naturaleza de Dios es una naturaleza de generosidad y que Él establece para nosotros nuestro sustento, por ejemplo, la provisión, lo que hemos de tener, pero eso que debemos de tener, Él nos ha dejado medios, como son el trabajo y el esfuerzo que hacemos para perfeccionarnos en el trabajo, hacer el mejor trabajo y así obtener el sustento. Es decir, que no vienen como caídos del cielo, no alientan la ociosidad ni ninguno de los malos hábitos, sino que si uno estudia, si uno se esfuerza, va a hacer un mejor trabajo y va a poder tener un buen sustento. Pero detrás de todo ello está que Dios nos ha dado el sustento, nos ha dado a cada uno una porción. Cuando nosotros robamos y le quitamos al prójimo, o cuando codiciamos, que sería violar otro mandamiento, o lo envidiamos, entonces nosotros estamos poniendo una desconfianza en Dios y diciéndole, no, mira, no eres totalmente justo porque le has dado más a mi prójimo que a mí. Y entonces entramos en un descontrol de insatisfacción y de infelicidad. Por eso el mandamiento de no robar es un beneficio que nos concierne en primer lugar a nosotros mismos. Eso es algo que hay que entender. Y así son todos los mandamientos. Tienen su parte que podemos razonar y la parte que no podemos razonar porque está originada en la mente divina. Algún día entenderemos más conforme vayamos avanzando en la práctica y en el conocimiento de nuestro Señor. Pero hay otro aspecto muy interesante sobre los mandamientos, y es que los mandamientos no crean suficiente mérito como para lograr una entrada al reino de Dios o una salvación eterna. No podemos ganarnos la salvación o el reintegro de un lugar de perdición como es el lugar donde nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Y si cumplimos ciertos o todos los mandamientos, ahora ya podemos tener acceso a la vida eterna o a la dicha eterna que habíamos perdido con la salida del huerto, la pérdida del paraíso. Eso es imposible, no podemos ganar el retorno al paraíso cumpliendo mandamientos, sino que tenemos que aclararnos en nuestro corazón que los mandamientos son para vivir una vida de armonía y de dicha y de agrado para el Señor. Ahora, el tema de hoy es la promesa. La promesa. Y la promesa es la otra parte que complementa los mandamientos. Esta parte de la promesa no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestros méritos, ni siquiera con nuestra ética o nuestro comportamiento, ni con nuestro esfuerzo, sino que la promesa forma parte de un paquete de bondades divinas, de acciones nacidas del corazón de Dios que son completamente gratuitas y que son las que nos dan la salvación. Es decir, la promesa o las promesas, pero también podemos aglutinar a todas las promesas en la promesa, nos restauran el paraíso que perdimos al salir del huerto del Edén.
Eso significa que yo puedo cumplir todos los mandamientos del monte Sinaí, o todos los mandamientos que pueda encontrar y entender en las Sagradas Escrituras, y no obtener salvación, y no ganarme la vida eterna, ni el derecho a tener una vida perdurable, reconciliada con Dios. Es imposible a través de cumplir los mandamientos. Pero Dios, que es tan grande y tan bueno en bondad, entonces Él nos da esa salvación que no podemos obtener con nuestro esfuerzo. Y cuando Él la otorga, entonces sí, los mandamientos son nuestra herramienta de la vida en el reino, la vida armónica en el reino. Entonces veamos las Escrituras sobre la promesa. Lucas 24:36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Él ha muerto 3 días antes, ha resucitado esa madrugada de ese día, y se está presentando a sus discípulos en un lugar donde ellos se encontraban y les dice el saludo: paz a vosotros. Ellos están comentando que 2 de los discípulos han ido a una aldea cercana y que se les apareció o les acompañó un viajero en el camino que resultó al final ser el Señor Jesús, que había resucitado, y están testificando, pero ellos no disciernen, no acaban de entender lo que está pasando. Sin entender lo que está pasando, se aparece el Señor en medio de ellos y les da este saludo. Y entonces ellos reaccionan espantados y atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Eso fue un acto como normal, ¿verdad? Uno, si está una noche solo y no hay luz y de repente pone la luz y ve un objeto que no está acostumbrado a ver ahí, se espanta y se asusta porque tiene que encontrar una explicación a aquella situación. Y eso sucede con ellos porque están en un lugar cerrado, las puertas con paredes, y de repente ese lugar es atravesado por el Señor, por el Maestro, por el Señor Jesús, y los saluda y les habla. Entonces lo que pueden pensar es que es esto, ¿verdad? Y es más fácil pensar que es un fantasma o un espíritu, algo que no es real, un aire, un vapor. Pero Él les dice, Él interviene y les va a aclarar la situación que se está viviendo, y les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y continuó diciendo, a continuación les mostró las manos y los pies. ¿Qué podemos entender de esta circunstancia? Podemos entender que el reino de Dios, que el cielo de Dios no es fantasmagórico, no es una entidad espiritual gaseosa, algo inexistente, sino que es muy, muy real, que hay un cuerpo que está mostrándose aquí, que hay un cuerpo físico que manifiesta tener manos, porque dice, mirad mis manos, tener pies, y mirad que son mis manos y son mis pies. Toquen, vean, porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, es algo físico. Y se los muestra, les muestra las manos y los pies. Verso 41, pero como todavía ellos de gozo, porque sí se alegran de verlo, si han pasado 3 días y 3 noches de dolor, de duelo, de luto, como ellos de gozo no le creían y estaban turbados, maravillados, entonces da un paso más de revelación que nos va a mostrar que el reino de Dios, que el cielo es diferente a lo que podríamos pensar como un espíritu gaseoso, como algo irreal, que es algo muy real, que Dios es muy real. Hay un cuerpo que mostrar, claro, como dice el apóstol, que los cuerpos celestiales tienen una gloria diferente a los cuerpos terrenales. Los cuerpos celestiales, por ejemplo, su gloria es que son incorruptibles, y los cuerpos terrenales, su característica es que son corruptibles, que mueren, se deshacen y vuelven al polvo, cosa que no sucede con los cuerpos celestiales, que se pueden desplazar, que pueden atravesar paredes, como en este caso ha sucedido, y esas manifestaciones son las que ellos, tal vez teniendo un concepto diferente a saber de dónde originado, no logran asimilar. Pero el Señor les dice, les demuestra que Él es físicamente real, que tiene huesos, que tiene carne, todo lo cual es físico. Lo que no les dice es que tiene sangre, porque la sangre es parte de esta creación, no es parte del cielo. Y la sangre significaba, la sangre que Él portó durante su vida terrenal, el peso o el precio o la deuda de la humanidad, y al ser expiada, al ser derramada en la cruz, en el madero del Calvario, entonces ya no está en su cuerpo. Al ya no estar en su cuerpo, Él retoma su vida indestructible, su vida eterna, y así es como se les aparece. Y ahora les dice algo más. ¿Tienen algo de comer? Verso 24. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Bueno, dos alimentos físicos. Verso 43, Él tomó lo que le dieron y comió delante de ellos. Esto es asombroso, muy asombroso. ¿Cómo es posible que Él, estando ya en una condición de resucitado, pueda comer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, eso nos lleva a pensar en la vida del cielo, la vida del reino de Dios, que será diferente en muchos aspectos, pero sobre todo que será incorruptible, pero que será como normal. Habrá actos como comer, actos como caminar, como hablar, como presentarse, como visualizarse y aún palparse, porque Él les dice, pálpenme. Así que comió delante de ellos. Verso 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y empieza ahora a darles un recuerdo de la enseñanza que durante el tiempo intenso de discipulado mantuvo con ellos. Verso 44, continuación, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la instrucción de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí él hace alusión
obviamente a las escrituras hebreas. Y las escrituras hebreas vienen a ser teológicamente lo que se considera como el Abba. El Abba, o sea, el conjunto de promesas que se quedaron en el cielo esperando que el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesús, viniera a la tierra y durante su periodo terrenal Él diera cumplimiento a todas las promesas, a todo lo que estaba escrito en la justicia divina que era necesario para obtener la salvación de la humanidad, del hombre, porque ese era el propósito de Dios al venir a la tierra, levantar un pueblo, una novia, una esposa, una nación, la nación suya, su pueblo santo, su pueblo sagrado, desde Abraham en adelante, que sería el pueblo por el cual él daría su vida. Y las promesas fueron escritas y fueron dejadas en la mente divina, fueron puestas en el trono de Dios mientras Él viene a dar cumplimiento de todas ellas en la tierra. Y entonces leo de nuevo para recalcar este postulado, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Pentateuco de Moisés o en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, hablando de todas las escrituras hebreas que conocemos como el Antiguo Testamento. Eso era necesario. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Quiera Dios, mi querido internauta, que también nuestro entendimiento sea abierto para entender las escrituras y entenderlas no como un conjunto de escritos tal vez sagrados, pero aislados, o bonitos escritos que relatan la historia de un pueblo, pero nada más. No, es el conjunto de promesas, es la paternidad de Dios que se resumen en todos los escritos hebreos del Antiguo Testamento, donde se establecen los postulados de la justicia que hay que cumplir y de la redención del hombre para extraer de entre todo el caos que se ha producido por la rebelión de la serpiente a su pueblo que es Israel, el Israel de todos los tiempos, el Israel del Señor. Así que quiera Dios que suceda con nosotros de igual manera, es decir, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender el amor divino, la bondad tan infinita, de que desde el primer versículo de Génesis 1:1 hasta el último versículo de las Escrituras hebreas es un compendio de promesas que el Señor cumplió al estar en la tierra. ¿Y qué diríamos de las Escrituras del Nuevo Testamento? Bueno, es el relato de las Escrituras ya cumplidas y de cómo se arma esa nación, cómo debe seguir esa nación de ahí en adelante. Así que es tan necesario y tan importante que nosotros recibamos ese toque, esa luz del cielo para entender las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Cosas increíbles, imposibles de entender para la mente humana,
Por eso uno de los nombres de Dios más importantes es piedra. Y dice el Salmo 118, 25 me parece, o por ahí, dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque esa piedra contiene principios y características que que resumen la frase de este versículo 46 al final, que dice: era necesario que el Mesías, el ungido de Dios para esta tarea, padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¡Qué terrible! Pero no solo se le llama la piedra, sino la roca. En muchas escrituras hebreas se habla de Dios como la roca, la roca, la roca, la roca. ¿Y qué está señalando la roca? Si la piedra señala que es la cabeza principal del ángulo, la piedra angular, donde se sostiene todo el edificio de la redención, cuando se dice que el Señor es nuestra roca, nuestro creador, pero es la roca, o sea, una piedra. De igual manera, las piedras, su característica es que no pareciera que no sienten y que no hablan. Sí, no sienten y no hablan, pero es que están apuntando a la característica de la sabiduría, que es callar. Él cayó durante 33 años y especialmente en los 3 días y 3 noches que estuvo en el sepulcro, cayó totalmente, hasta el grado que la alabanza se silenció, como dice el libro de los Salmos, porque él no se defendió, él no hizo alarde de ninguna especie de ventaja para no sufrir la muerte ignominiosa, la separación y todo el padecimiento que se da, como dice aquí, que era necesario que padeciera. Tenía que esperar hasta el tercer día para resucitar, y todo eso se logra por una cualidad de la roca o de la piedra. ¿Cuál es esa cualidad? Es la sabiduría. Sabiduría es callar, sabiduría es estar quieto, sabiduría es esperar y no actuar en venganza de nuestras emociones lastimadas, heridas, sino saber esperar, que es lo que él supo hacer. Saber esperar para que todas las promesas dadas por Moisés, por los profetas y los salmos fueran cumplidas, como acabamos de leer. Verso 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es un acto de revelación muy extraordinario, porque aparte de lo que él habría de cumplir, ahora viene una misión para aquellos por quienes murió y que reciben el beneficio, digamos, de la salvación. Aquellos que son salvos del pecado y que tienen acceso a la vida eterna, pero no es para ser egoístas, no es para disfrutarlos solos, sino que es para compartirlos con otros, porque dice que se predicara. Entonces, si algo estamos encomendados a hacer es a hablar, a compartir estas verdades en su nombre, compartir que a través de volvernos a Él, a través del arrepentimiento, Él nos otorgará el perdón, y esto es para todas las naciones, porque el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, está en todas las naciones, en cualquier parte del mundo de este planeta, y no sabemos nosotros quiénes son. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de, como el sembrador abolea, de esparcir la semilla, no dirigida a un punto, sino al aire
hasta los lugares donde no entendamos, con el riesgo de que en algunos lugares no pegue, no fructifique por no ser bueno el terreno, por no ser bien recibida. Entonces, esa es la encomienda y esa es la misión. Verso 48, vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, ciertamente yo enviaré la promesa. Lo que tienen que hacer es tan grande, tan difícil, pero hay una promesa. Recuerda lo que dije al principio de las dos grandes partes de la palabra de Dios, que son los mandamientos y la promesa, que la promesa es la que nos salva y que eso no tiene origen humano, que los mandamientos son nuestra participación de entendimiento y la ética del reino, el protocolo del reino, pero la promesa es el regalo que nos da salvación. Y ahora dice, y va a hacer alusión a esta segunda parte, diciendo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esa promesa es originada por el conjunto de la ley de Moisés, los escritos, los profetas y los salmos. Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque sin el poder no van a realizar esa misión que les estoy encomendando. Verso 50, después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Verso 51, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Verso 52, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. No se quedaron tristes como habían estado hasta este momento, tristes porque él murió y no sabían dónde está, incrédulos. No, ahora ellos reciben la fuerza de la promesa, que es el poder de lo alto, y la instrucción de que se asienten en Jerusalén mientras ese cumplimiento toma lugar en plenitud. Así que volvieron con gran gozo a Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y 10 días después de esto, estando ellos orando en el aposento alto, se abre el cielo y, como había sucedido más de 1000 años antes en el monte Sinaí, desciende el poder del Señor, el poder de su Espíritu Santo, con voces, con estruendos, con lenguas de fuego, con sonidos visibles y con bautizo, con poder que los recubriría a todos con el Espíritu Santo, que vino a dar la revelación de quién era el Mesías y la revelación de la vida eterna y la salvación. Y desde entonces se inicia un proceso de extensión del reino hacia los confines de la tierra. Y en eso estamos este día, gozándonos de la bendición de haber recibido esa visitación de la promesa y ese entendimiento de las Escrituras para vivir anhelando en irnos de este mundo y que este mundo se convierta en el cielo con la venida del Señor, con el retorno en gloria a la tierra. Bendito sea Él que nos ha tenido por dignos de recibir esta promesa y de tener la revelación de que Jesús es el único y sabio Dios que murió por nosotros para darnos salvación. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos das la salvación, que nos das la sanidad y que nos das la encomienda de no quedarnos con esta buena noticia, sino compartirla
con aquellos que están hambrientos, como aquellos leprosos que fueron al campamento del enemigo y vieron que el enemigo había salido despavorido, huyendo, abandonando todos sus bienes y alimentos y dejando el sitio de la ciudad de Samaria. Y cuando ellos van y cuentan la noticia, el hambre que se había cernido sobre la ciudad deja de ser hambre y se convierte en un motivo de alegría. Así, Señor, nos has dado una gran noticia de que has venido para tomar a tu pueblo, para levantar a tu pueblo y cambiar nuestro lamento en baile y ceñirnos de alegría y de regocijo. Gracias, Señor. Queremos también nosotros de igual manera ir y compartir con todos los que nos puedan oír o no nos puedan oír, porque nuestra misión es compartir. Y tú sabes quiénes han de oír y quiénes no han de oír, pero sí compartir la gran noticia que podemos reconciliarnos contigo a través del arrepentimiento y del perdón de pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le doy la más cordial bienvenida y despedida después de este tiempo que pasamos en la meditación de la palabra de Dios, y lo esperamos en nuestra siguiente sesión, que será el miércoles para un estudio bíblico por la mañana y el domingo también. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde.